de hoy, estudiantes, profesionales, académicos, estudiantes, esperando que todos y todas estén y se encuentren bien de salud junto a sus seres queridos. Entonces les damos la bienvenida a este conversatorio denominado Feminismos y Ciudadanía Deliberativa, organizado por el grupo de investigación GENSEX, Género, Sexualidad en Contexto de Diversidades Culturales, de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile. El conversatorio surge con el propósito de compartir investigaciones, estudios y prácticas referidas a los feminismos y a la ciudadanía deliberativa. Esto porque en las últimas décadas los movimientos feministas han empujado los campos epistemológicos, paradigmáticos, desde una praxis ético-política en pos de la construcción de una ciudadanía consciente, abierta e incidente. Las transformaciones refieren a la ruptura del patriarcado y sus manifestaciones en los machismos y micromachismos que impiden el desarrollo de una sociedad con justicia social. Lo anterior requiere desmontar estructuras anquilosadas a través de demandas y reclamaciones de los movimientos y colectivos sociales que desde lugares inéditos se manifiestan para construir nuevos significados y nuevas relaciones desde el respeto y el reconocimiento. Saludamos también al director de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile, el magíster Rodrigo Inatsu, que nos dirigirá unas palabras. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Efectivamente, solo manifestarles un saludo, pero principalmente agradeciendo la participación de quienes hoy hacen un espacio en sus agendas para concentrarse en este conversatorio de tanta relevancia en los tiempos en los cuales nos toca vivir en función de lo que implica, las implicancias, ¿no es verdad?, de los feminismos y ciudadanía deliberativa, dijéramos, en el campo actual, en el Chile actual. Conversatorio que claramente contribuye de manera muy importante, principalmente a nuestros estudiantes, que con mucha alegría veo que hay varias y varios de ellos conectados. Y por supuesto que estas palabras de saludo también signifiquen agradecer muy sinceramente el tiempo que tanto la doctora Paula Soto Villagrán de la Universidad Autónoma Metropolitana en México y que la doctora Cori Duarte Hidalgo de la Universidad de Atacama en la recordada ciudad de Copiapó en Chile hayan podido, no es verdad, hacer un espacio también para sumarse a este conversatorio. Muy especialmente mi gratitud a la doctora Sonia Brito, quien dirige el grupo de género y sexualidades en contexto de diversidades culturales, dependiente de nuestra carrera y facultad en la Universidad Autónoma de Chile. Y bueno, sean todas y todos muy bienvenidos a este espacio que seguramente nutrirá nuestras ideas en función de tan importantes conceptos. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Rodrigo. También saludar a la académica Karina Gatica, quien también es parte de la Escuela de Trabajo Social. Muchas gracias por estar acompañando y estar en esta sesión. Bien, entonces comparto la metodología de este conversatorio. Cada expositora dispondrá de un tiempo de 15 minutos y luego de que se realicen estas 3 presentaciones se abre el conversatorio para preguntar y hacer sus reflexiones. Para ello se le pide a todos los que están presentes hacer su aporte a través del chat o abriendo su micrófono. Entonces, bueno, presento a la primera ponencista del día de hoy, a la doctora Sonia Brito Rodríguez. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, mención Educación Intercultural de la Universidad de Santiago de Chile, es magíster en Educación Superior por la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile y trabajadora social
por la Universidad Tecnológica Metropolitana. Actualmente académica, investigadora en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile y es directora del Grupo de Investigación Género y Sexualidad en Contexto de Diversidades Culturales. Editora de 8 libros referidos a diversas temáticas del área social y educativa, respecto de la inclusión, juventud, familia, currículum, innovación educativa y transversalidad, la paz, la justicia social, interculturalidad, inmigraciones, intervención social y educativa en tiempos de pandemia, como también ha contribuido en columnas en el Le Monde Diplomatique, la edición chilena, y capítulos de libros y en revistas indexadas como autora y evaluadora de artículos. Ha participado como profesora invitada en universidades nacionales e internacionales y fue por 3 años representante ante la Embajada Mundial por la Paz. Actualmente está desarrollando 2 investigaciones referidas al femicidio y feminismo con estudiantes de educación superior. Bien, entonces le damos la palabra a la doctora Sonia Brito con su exposición. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Los saludo muy cariñosamente a nombre de nuestro grupo, nuestro equipo de investigación. Hoy día estoy hablando yo, pero estoy hablando a nombre de todo el equipo. Muy orgullosa de formar parte de este equipo que es muy generoso y que compartimos nuestras preguntas, nuestras dudas, así como también nuestros hallazgos. Decía, estaba silenciada parece, que había dicho cosas como bonitas, pero voy a tratar de reproducirlo. Decía que yo hoy día estoy representando al equipo del grupo de investigación GENSEX. Decía que hoy día estoy hablando yo, pero en verdad estamos hablando las 4 personas que conformamos este grupo de investigación, que es muy generoso en la medida en que siempre estamos compartiendo nuestras dudas, nuestras preguntas, que son muchas dudas y muchas preguntas, y algunos hallazgos respecto de nuestro trabajo investigativo. Quiero saludar, ya los saludé a todos, pero quiero saludar a nuestra secretaria de estudio, Karina Arias, que hubo ahí un impasse con el apellido, así que saludarte cariñosamente, Karina, que siempre también está acompañando nuestras iniciativas. Primero, partir diciendo, ahí sí, partir diciendo que lo que vamos a compartir hoy día refiere a un proyecto de investigación que nos adjudicamos este año con nuestro grupo de investigación, que refiere a narrativas de mujeres universitarias que participan en colectivas feministas, un estudio desde las transformaciones sociopolíticas de las sujetas. Quienes formamos el equipo, Sonia Brito Rodríguez, Rodrigo Azócar González, Claudia Flores Rivas y Lorena Basualto Porras. Mencionar también que las colectivas feministas de mujeres universitarias chilenas se han consolidado en los últimos años como uno de los movimientos sociales más significativos en su lucha por la igualdad y la equidad. Y ahí quisimos mostrar una imagen muy elocuente que hemos visto con mucha fuerza, sobre todo desde el año 2018 a la fecha, donde las mujeres nos hemos ido manifestando cada vez con más fuerza, con más incidencia además. Decir también que las colectivas feministas del siglo XXI nacen en un contexto donde la mujer, si bien es cierto, se ha empoderado en el mundo universitario, aún permanecen brechas de desigualdad y discriminación relativas a carreras, por ejemplo, feminizadas, educación sexista, cuestionamiento de las capacidades intelectuales, invisibilización en el aula, comentarios discriminatorios por parte de compañeros, académicos y autoridades, además de la cosificación de sus cuerpos y situaciones de abuso sexual dentro de la universidad. Y aquí también compartirles imágenes elocuentes que estoy segura que todos y todos fuimos testigos y partícipes también de muchas de esas movilizaciones.
Compartir con ustedes que en los últimos años se han levantado algunos estudios acerca de las colectivas de mujeres feministas universitarias que desarrollan algunos acercamientos a sus demandas sociales e interuniversitarias y las reconocen como sujetas de cambio social. Tal es el caso de los estudios de Acevedo del año 2019, de Mingo del año 2020, de Barco Ruiz Vera del año 2019 y de Forero en el año 2020. En Chile, sobre todo debido a las movilizaciones del mayo del 2018, se han realizado diferentes estudios sobre estos movimientos universitarios, focalizando el tema de las demandas de protocolos contra el abuso sexual. Y aquí tenemos también algunos autores como Schuster, como Santos, Miranda, Roque, Arce Rifo y Medel, Alfaro y de Armas en el año 2020, entre otros. Y acá compartir con ustedes que algunos datos que para nuestro grupo es muy significativo. Plantearles que en el año 2018 se reportaron 11 protocolos universitarios sobre acoso y abuso sexual, lo que representaba el 18% del universo total de las instituciones de educación superior. Sin embargo, en el año 2020 se constata que el 93% de las universidades chilenas y el 64% de los centros e institutos tienen protocolos sobre acoso sexual o violencia de género. Estas cifras, por supuesto, que constituyen un avance, ¿cierto? Un logro producto de todas estas movilizaciones. Sin embargo, falta todavía profundizar respecto a qué se está haciendo, cómo se está dinamizando estos protocolos dentro de estas instituciones. Algunos hitos que queremos resaltar, uno de ellos es el Mayo Feminista, ¿cierto? Que pareciera que en términos de movimientos estudiantiles en los últimos años ha sido un hito importante, llamado también por algunos y algunas investigadoras como el tsunami feminista del mayo del 2018, que levanta la voz para visibilizar abusos y acosos sexuales y educación sexistas en las universidades. De esta manera se genera un efecto multiplicador, ¿verdad?, en donde los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. También el movimiento Me Too, que nace en el año 2006 en Estados Unidos, con el fin de denunciar los abusos sexuales en todo orden, ¿no? Ni Una Menos, que nace en el año 2015 en Argentina, para denunciar los abusos, maltratos y muertes de mujeres por femicidio o feminicidio. También algunas organizaciones que nos parecen interesantes de resaltar, como la Coordinadora Feminista 8M, ¿cierto?, que es un espacio que articula con un horizonte feminista a múltiples y diversas organizaciones sociales, políticas e individuales también. Y bueno, y vale la pena también mencionar la Marea Verde, que de este movimiento feminista transnacional vinculado al derecho de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. ¿Cuál es la novedad de nuestra investigación? Creemos que la novedad y justificación de la investigación radica en que se trabaja con las sujetas históricas de las colectivas feministas universitarias desde sus propios relatos, experiencias y testimonios sobre la incidencia sociopolítica que realizan en la construcción de una sociedad chilena más justa, más igualitaria, más equitativa. Esto permitirá la visibilización de estas colectivas y además dará cuenta de la transformación social, antropológica y ética del empoderamiento de la mujer, lo que trae consigo un cambio cultural. Los beneficios que se espera para la comunidad es que a través de esta investigación se genere amplificación de voces de tal manera de ir vinculándonos, ¿verdad?, con estas voces que han sido silenciadas por tantos siglos, ¿no?, y que hoy día se articulan en distintas organizaciones, distintas propuestas, que tienen distintos nombres, pero que tienen un horizonte. Y el horizonte justamente está en la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de justicia social. También decir que cada generación de mujeres ha ido respondiendo y adelantándose a ciertos desafíos epocales que han demandado rupturas, desmantelamientos en pos del reconocimiento, como dije, en perspectiva de justicia social.
Comentarles que el objetivo general de nuestra investigación refiere a analizar las narrativas de mujeres universitarias chilenas que participan en colectivas feministas, que permite evidenciar los discursos y normas que fundamentan las prácticas sociales performativas desde los quiebres y continuidades culturales, posicionándolas como sujetas de transformaciones sociopolíticas. La metodología utilizada es cualitativa e intertextual y se trabaja con los relatos de las mujeres universitarias que participan de estas colectivas feministas utilizando la técnica del grupo de discusión. A partir de estos relatos se pretende articular un hipertexto con las narrativas de todas estas mujeres, con el propósito de construir un relato coherente que dé cuenta de sus prácticas sociales y posicionamiento sociopolítico. Las participantes son mujeres universitarias que participan en colectivas feministas universitarias de todo Chile. Ya estamos trabajando con mujeres del norte, del sur, con las que ya hemos tenido la posibilidad de dialogar, mujeres de la zona centro y también de ciudades intermedias o de regiones intermedias. Algunos resultados preliminares, producto de estas conversaciones, refieren a tres grandes ejes. El primero refiere a los fundamentos de pertenencia colectiva feminista, el segundo, la comprensión del posicionamiento político, y la tercera, disculpen que se me... el primer fundamento de pertenencia colectiva feminista tiene que ver, como decía, con el origen del año 2018, también a la vinculación que tienen las mujeres con el territorio, la incidencia regional, para conectarse, ¿cierto? No solamente intrauniversidad, sino que también con sus territorios. Lo tercero tiene que ver con estrategias comunicacionales para realizar incidencia, para formar e informar. También la vinculación que tienen con referentes locales, tanto dentro de la universidad como también en el trabajo con diversas redes. En términos de la comprensión del posicionamiento político, refiere a la incidencia de estos movimientos feministas universitarios en las demandas que son múltiples, ¿no? Y que ellas no lo logran definir, no hay un horizonte tan claro. Demandas al Estado por equidad, justicia social, educación no sexista. Aquí hay elementos que ellas refieren que están muy superficiales o muy poco desarrollados, que si bien existen protocolos, estos no se despliegan adecuadamente en las instituciones. La comprensión del contexto de democracia participativa, aquí nos encontramos con diversas aproximaciones al concepto, básicamente porque las mujeres con las que hemos trabajado no adscriben a una forma de entender los feminismos, sino que más bien trabajan ellas con algunos mínimos, ¿no? Con la idea de los mínimos comunes. Frente también a la formación política con que cuentan las participantes del colectivo, ellas se declaran no ser partidistas, sino que adscriben a una idea de formación ciudadana participativa, incidente, deliberativa. Respecto de la identificación como sujetas de derechos, sujetas políticas, ellas se identifican como sujetas políticas incidentes en diversos contextos y es una forma de vida que trasciende lo académico. Respecto de los desafíos y proyecciones del movimiento feminista universitaria, la idea es cambiar las estructuras en perspectiva de la justicia social, en esta lógica, ¿cierto?, de no pedir permiso, sino que tomarse los espacios y básicamente también el pasar la posta a las nuevas generaciones. Bueno, estos son resultados muy preliminares que hemos querido compartir. Falta todavía mucho recorrido en nuestra investigación, pero esto queremos compartir hoy día y bueno, ojalá que puedan también darse la apertura de algunas preguntas para que podamos compartir también otros hallazgos u otras informaciones que tenemos al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sonia. Ahí estamos bien en los tiempos. Bien, entonces agradecemos esta presentación de estos resultados preliminares de esta investigación. A continuación presentamos entonces a la doctora Paula Soto Villagrán de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Ella es doctora en ciencia antropológica, realizó una estancia postdoctoral en geografía humana. Actualmente es profesora e investigadora del Departamento de Sociología Iztapalapa, jefa del área de investigación, espacio y sociedad. Sus principales temas de investigación son la relación entre el cuidado, movilidad y género, hábitat urbano, construcción espacial del medio y género, geografía feminista, métodos cualitativos para el estudio del espacio urbano. Actualmente es investigadora responsable del proyecto Una mirada de género interseccional a las prácticas de movilidad cotidiana de hombres y mujeres de la Ciudad de México, aportes para la construcción de ciudades cuidadoras e inclusivas. Es un proyecto financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, SECTEI, de la Ciudad de México. Entonces, doctora Paula, la escuchamos en su exposición. Ay, desconecto esta cuestión. Así, me había ido pero volví. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos y se estaba Perfecto. viendo su ponencia. No sé si quiere Ah, ya. vaya Es que nuevamente. como que me sacó, pero me cambié de Pero, red. Ahora sí. se escuchaba, sí. Ok. Muchas Sí, gracias. muy bien. Gracias por la presentación, Lorena. Gracias por la invitación, Rodrigo. Es muy interesante compartir esta mesa con Sonia y con Cori, a quienes conozco el trabajo que vienen haciendo y compartir una conversación con ella va a ser seguramente estimulante. Yo, en honor al tiempo, yo hice una cosa más general, un poco de cómo he ido construyendo un itinerario de investigación que quizás no tan directamente está discutiendo las cuestiones de la ciudadanía, pero me parece que hay dos entradas posibles para leer los trabajos que he venido haciendo en relación con la cuestión del derecho a la ciudad desde una perspectiva feminista y cómo la categoría de género ha logrado discutir otro contexto que es la cuestión de la ciudad, que está muy relacionada con la ciudadanía. La ciudadanía al parecer se ejerce en las ciudades y poco discutimos sobre cuáles son las características y qué implicancias tiene la perspectiva feminista del análisis de la ciudad. Por lo tanto, lo que yo he estado un poco preguntándome ya hace bastante tiempo es cuál es la diferencia que crea el género a la hora de hacer análisis sobre lo urbano, sobre las ciudades. ¿Cuál es la diferencia que crea el género a la hora de construir conocimiento urbano y cómo el género puede contribuir a redefinir, yo creo que los objetivos clásicos de los estudios urbanos y de los estudios sobre la ciudad, que van desde la sociología urbana, la antropología urbana, la geografía, etc. ¿Desde dónde me posiciono yo? Sobre todo desde la geografía feminista. Yo soy una nómade disciplinariamente, yo soy de licenciatura trabajadora social de la Universidad de Concepción. Después yo hice maestría y doctorado en antropología, en ciencias antropológicas, y después llegué a la geografía precisamente por este interés en la cuestión del espacio, y encontré en las geografías feministas un proyecto académico y un proyecto de investigación me parece relevante para discutir sobre todo la dimensión espacial de la vida social, que yo creo que ha estado un poco como marginalizada dentro de los debates de las teorías sociales, pero que a partir de los años 90 en adelante hay como una especie de un giro espacial de las ciencias sociales que empieza a preguntarse efectivamente sobre el papel del espacio a la hora de pensar los fenómenos sociales. Desde una perspectiva epistemológica, a mí me parece que la geografía feminista también otorga un marco de conocimiento importante con la noción de geografías de la posicionalidad, es decir,
cómo la noción de posición tiene que ver con una noción espacial importante, y que yo creo que en términos, por ejemplo, de las políticas identitarias vinculadas sobre todo a la ciudadanía, todas esas preguntas que tenían que ver con quién soy, que tienen que ver con esa pregunta identitaria fundamental, se han ido trasladando hacia esta idea del dónde estoy. Es decir, de alguna forma esta pregunta sobre la identidad empieza a espacializarse y empieza a posicionarse a partir de algunas epistemologías, sobre todo feministas, de la localización, de la posicionalidad. Por lo tanto, yo estoy viendo un poco los problemas urbanos desde esta perspectiva o desde esta posición feminista, como investigadora, como una nómade. Me interesa también las cuestiones del nomadismo a la hora de entender las identidades. El derecho a la ciudad es uno de los derechos que ha venido a ocupar un espacio dentro de, sobre todo de los análisis urbanos, yo diría de la última década, retomando un planteamiento ya clásico de los años 70 de este filósofo, sociólogo urbano que se llama Henri Lefebvre, y que un planteamiento radical en sus momentos de los años 70, donde se discutía sobre todo el proceso de producción de las ciudades anárquico, donde el Estado tenía poca relevancia, y, y por lo tanto la reivindicación a la conformación de una comunidad política dentro del espacio urbano. El derecho a la ciudad ha servido como para posicionar el debate de qué ciudad es la que queremos, qué condiciones tienen nuestras ciudades para efectivamente desarrollar procesos de apropiación, las discusiones sobre lo público, y por lo tanto en las últimas décadas yo diría que se ha retomado bastante el planteamiento de Lefebvre, y también desde una mirada crítica feminista empieza a utilizarse el concepto de derecho a la ciudad desde esta perspectiva más feminista que en el caso de Lefebvre no necesariamente vio. Lefebvre hablaba más bien de las diferencias, pero no necesariamente retomó el planteamiento de las teóricas feministas, que también en esa época estaban bastante álgidas en los debates, sobre todo en Francia en los años 70. Por lo tanto, una de las cosas importantes que me parece que hay que entender para un poco introducir esta perspectiva espacial en el análisis de las ciudades, la primera es que el espacio no es un soporte neutro. Yo creo que el análisis de género ha mostrado que las construcciones sociales son tan sociales como espaciales, y por lo tanto el espacio no es por una parte un contenedor físico solamente, es decir, cuando hablamos de escenarios, cuando hablamos de contexto, en realidad no vemos necesariamente que el espacio sea o tenga una constitución neutra. Por el contrario, el espacio tiene un papel fundamental en la producción de las desigualdades, tiene un papel fundamental en la producción de las injusticias espaciales, y también tiene un papel fundamental en la producción del sexismo, del racismo, de la homofobia, en la medida que el espacio ha servido para dividir, ha servido para excluir, el espacio ha servido para separar. Por lo tanto, el espacio tiene un papel fundamental a la hora del análisis de las desigualdades sociales. En segundo lugar, creo que desde una lógica más feminista, la invisibilidad de las mujeres dentro de las ciudades lo que ha hecho es producir ciudades pensadas para un patrón normativo masculino. Eso vamos a ver un par de ejemplos más tarde, y que tienen que ver con que efectivamente el sujeto urbano, tanto desde la planificación como del diseño urbano, ha sido fundamentalmente masculino. En tercer lugar, es importante reconocer dentro de este análisis feminista de la ciudad que las dicotomías sociales con las cuales se piensan las relaciones entre lo femenino y lo masculino son tan sociales como espaciales. Es decir, lo público y lo privado, por ejemplo, hacen referencia claramente a dimensiones espaciales concretas. La casa y la calle, por ejemplo, pueden ser una forma de entender estas dicotomías, pero también hay dicotomías como lo productivo y lo reproductivo, dicotomías como lo móvil y lo inmóvil, asociándolo a lo femenino y lo masculino, el cuerpo y la mente, que de alguna forma van espacializando el debate. En cuarto lugar,
cuando decíamos que los patrones se universalizan, fundamentalmente es que los patrones masculinos terminan siendo lo universal dentro del funcionamiento y de la explicación de cómo funcionan las ciudades, y por lo tanto se dejan fuera no solo las mujeres, sino que a colectivos significativos dentro de la ciudad que representan otros tipos de diversidades. En este sentido, yo creo que una crítica fuerte sobre todo de las investigadoras latinoamericanas de la ciudad ha mostrado que el urbanismo moderno lo que ha hecho es que con esta idea de la separación de espacios para consumir, para recrearse, para trabajar, lo que ha hecho es tener efectos diferenciales desde una perspectiva de género. Las mujeres tienen que realizar dobles y triples recorridos, muchas veces para cumplir una tarea reproductiva. Por ejemplo, los horarios en los cuales las mujeres realizan esas tareas muchas veces no son necesariamente los horarios del funcionamiento de las ciudades. Y en último lugar, en el sexto lugar, me parece que también el análisis urbano desde una perspectiva feminista ha buscado mostrar que el poder se juega en distintas escalas espaciales, dentro de las cuales el cuerpo, la casa, la calle, el barrio, la ciudad, la nación e incluso los espacios transnacionales son distintas escalas que tenemos que analizar cuando hacemos análisis espacial. Y una de las más importantes, sin duda, rupturas que ha generado este análisis feminista de la ciudad es que el cuerpo se ha entendido como una escala. Yo creo que así como ha habido un giro espacial que ha buscado mostrar la relevancia de las categorías espaciales para el análisis social, ha habido también un giro corporal y un giro emocional dentro de las ciencias sociales que reposicionan la cuestión del cuerpo como un lugar y como una escala geográfica. En este sentido, los cuerpos, por lo tanto, no son pasivos, son construidos, pueden ser vistos como cuerpos resistentes. Los cuerpos son variados, los cuerpos son diversos, varían en el tamaño, en la edad, en la apariencia, en la sexualidad, pero también en cómo los interpretamos y cómo vemos que el papel que tienen dentro del análisis espacial. Los cuerpos también han mostrado la fluidez. Yo diría que una de las cosas más importantes de la corporalidad es que muchas veces las dicotomías con las cuales pensamos los problemas de género terminan rompiéndose en el cuerpo, que son mucho más fluidos, activos y cuya materialidad está completamente en negociación con lo exterior. Por lo tanto, los cuerpos son una producción discursiva que es importante considerar. A nivel de los objetos empíricos que yo he investigado para entender cómo este derecho a la ciudad, pero también cómo el derecho a una ciudad más justa tiene lugar dentro de distintos fenómenos urbanos y que están vinculados inevitablemente con la ciudadanía, uno tiene que ver con reconocer las emociones y los espacios. Una de las cosas que yo he investigado con mayor fuerza, sobre todo en Ciudad de México, y en ciudades dentro de México como Guadalajara y Puebla, es cómo las emociones son una parte fundamental de la vida de las personas, que han sido de alguna forma excluidas del análisis social, en la medida que se ha considerado que las emociones son lo opuesto a la racionalidad, que son opuestas a la razón y por lo tanto son subjetivas, son poco científicas y por lo tanto se han dejado de alguna forma, y además feminizables, por lo tanto se han dejado fuera del análisis social. En ese sentido, a mí lo que me ha interesado fundamentalmente es entender cómo se dan esas experiencias afectivas dentro del espacio urbano, y una de esas emociones a las cuales yo más atención le he puesto ha sido a la construcción del miedo desde sus dimensiones espaciales. ¿Por qué? Porque el análisis feminista se ha centrado fundamentalmente en el miedo para entender cómo se da en términos urbanos. Lo que hemos documentado nosotros en varias investigaciones es que el miedo se diferencia en su extensión, en su naturaleza, pero también en los efectos que tiene en la vida de las mujeres dentro del uso del derecho a la ciudad que tienen las mujeres en los espacios urbanos públicos. Algunos de los efectos que tienen a nivel espacial
esta construcción socioespacial del miedo en la vida de las mujeres tiene que ver con que las mujeres desarrollan formas de moverse dentro de la ciudad mucho más limitadas, que tienden a desarrollar itinerarios espaciales específicos, que tienen prácticas muy cotidianas y muy naturalizadas respecto a convivir y negociar con ese temor para poder ocupar la ciudad. La temporalidad juega un papel fundamental a la hora de cuando pensamos el miedo dentro de los espacios urbanos, y por lo tanto el miedo para mí ha sido una categoría que ayuda a comprender de mejor forma este derecho a la ciudad, que queda completamente inhibido cuando pensamos en cómo las formas de violencia y sobre todo las violencias que ocurren en el espacio público, que son de reciente conocimiento y reconocimiento, juegan un papel fundamental a la hora de cómo las mujeres ocupan ese espacio público. En segundo lugar, una cuestión que hemos estado explorando ya más sistemáticamente en los últimos 5 años tiene que ver con las movilidades. También dentro del giro de la movilidad, que es un paradigma de las ciencias sociales, se ha hablado de que se ha planteado que las movilidades son experiencias complejas y que tienen que ver con cómo las personas se mueven por los espacios rurales, urbanos, por los distintos espacios. Una de las cosas que nosotros hemos estado trabajando fundamentalmente es el concepto de movilidad restringida, es decir, cómo las mujeres van desarrollando prácticas espaciales del movimiento que están restringidas, por una parte en su propio cuerpo, es decir, cuando hablamos del miedo y cómo las mujeres desarrollan un estilo corporal específico para moverse dentro de la ciudad, tiene que ver con cómo las mujeres tienden a esconder el cuerpo dentro de los espacios públicos y sobre todo en los espacios de transporte. En la Ciudad de México, 9 de cada 10 mujeres ha vivido alguna forma de violencia sexual durante su vida en los espacios de transporte, es decir, estamos hablando del 90% de las mujeres. Y otro dato relevante en México es que los feminicidios que hace más o menos 10 años ocurrían principalmente en los espacios privados, a partir de las últimas mediciones que se ha hecho, el 45% de los feminicidios empiezan a ocurrir en las calles, es decir, en el espacio público. Por lo tanto, hay un traslado del fenómeno de lo privado hacia lo público, que no es sino un llamado de atención para ver qué hay dentro de esas dimensiones espaciales de la violencia que es necesario investigar. La cuestión del... Sí. Me quedan súper poquitos. Sí, sí, me quedan dos más y ya. Por lo tanto, la cuestión de la movilidad es un eje fundamental y que tiene que ver ahora ya no solo con el derecho a la ciudad, sino que con el derecho a la movilidad, que recientemente empieza también a discutirse a la hora de pensar los espacios urbanos. En tercer lugar, la noción de espacio disputado. Yo creo que la participación de las mujeres en distintas escalas, en los temas de vivienda, en los temas de gestión barrial, de gestión comunitaria, de la organización local de mujeres, hacen que la ciudad efectivamente sea un espacio disputado y por lo tanto el derecho a la ciudad sea el ejercicio, no solo el derecho, no solo la declaración del derecho a la ciudad, sino que el ejercicio del derecho a la ciudad muestre que el espacio es fundamentalmente político y está disputado desde distintos grupos sociales. En cuarto lugar, también es importante que el espacio tiene un poder transgresor. El vínculo entre cuerpo, lugar, sexualidad, por ejemplo, han mostrado que hay formas subversivas y también muy esperanzadoras respecto a cómo el espacio rompe con otra característica que tiene que ver con la heteronormatividad y empieza a tener un papel fundamental en estas luchas más liberadoras desde una perspectiva de la sexualidad. Resistencias simbólicas, resistencias espaciales de grupos pequeños y grandes, como por ejemplo las marchas del orgullo LGTBIQ+, muestran que la apropiación temporal del espacio puede romper y dar lugar a nuevas formas y más transgresoras de entender el espacio.
Y una cuestión reciente, estamos cerrando una investigación sobre movilidades del cuidado, cómo las ciudades empiezan a abrirse a una adjetivación que tiene que ver con los cuidados empiezan a salir de las casas y empiezan a situarse también en las infraestructuras urbanas, y estamos preguntándonos efectivamente cómo podríamos pensar una ciudad de los cuidados, pero también una movilidad que te ponga en el centro de los cuidados. Desafíos son muchos, yo creo que los estudios urbanos permiten la consecución de un campo interdisciplinar, es un cambio de perspectiva la que ofrece la mirada feminista al análisis de la ciudad desde la perspectiva del derecho a la ciudad. Es necesario pensar en las interseccionalidades que se dan dentro de este derecho a la ciudad, y también cómo las mujeres, pese a hablar de interseccionalidad, están en todos los grupos sociales, entre comillas, vulnerables, o en todos los grupos que configuran esta marginalidad. Y lo otro, es importante pensar en términos multiescalares. Ahí me quedo. Muchas gracias, Paula, por su interesante presentación. Luego en las preguntas tendremos más tiempo para ir profundizando algunos elementos. Entonces, bueno, ahora vamos a presentar a la doctora Cori Duarte de la Universidad de Atacama, Chile. Ella, bueno, se declara feminista, es mamá de Pablo y Manuel, es doctora en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid, España, máster en Trabajo Social Comunitario, Gestión y Evaluación de Servicios Sociales, de la Universidad Complutense de Madrid, España, máster en Estudios Feministas por la misma universidad, máster en Inmigración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es asistente social, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile, e integrante de la red de investigadoras REDI, tesorera de Pachertsu, presidenta de la Asociación de Académicos y Académicas FAUDA, académica del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama, Copiapó, Chile. Adelante entonces, doctora Cori, le damos la palabra. Agradecida de la invitación. A ver, dos cosas. Una es pedir disculpas, y me conecté un poquito más tarde porque efectivamente a propósito de los cuidados y esto del teletrabajo, claro, había que generar estrategias para poder estar aquí, ir a buscar al niño, y etcétera, ese tipo de cosas. Y lo segundo, agradecidísima de la invitación, o sea, tener la oportunidad de conversar aquí con ustedes, con Sonia, con Paula, es un placer inmenso, así que muy agradecida de esta oportunidad. Y les voy a mostrar algunas imágenes muy cortitas para poder introducir dentro de estos 15 minutos que tengo sobre lo que les quiero presentar y conversar, que tiene, y que me pone muy contenta además, mucha relación con lo que planteaba Sonia en un comienzo y con también lo que planteaba Paula en su presentación. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, habría que decir de que lo que les quiero proponer como para discutir y conversar está situado. Está situado en la región de Atacama, en la ciudad de Copiapó. Yo vi por ahí a 49 personas conectadas, 46, no sé si alguno, alguna conoce la ciudad de Copiapó, pero si no la conocen, les voy a presentar aquí algunas imágenes como para situarse. Si ustedes ven esto, van a decir, son cerros pelados. Y sí, parecieran que son cerros, ¿cierto? Pero esta ciudad, que está en la región de Atacama, en pleno desierto de Atacama, es una ciudad que se caracteriza, dicen, por la producción minera, la producción extractivista, ¿cierto? Y por ser además una de las ciudades que tiene mayor presencia de relaves. Los relaves
son aquellos productos residuales de la actividad minera, ¿sí? Por lo general, en otros territorios tienen un tratamiento específico para que eso no afecte a la población. En el caso de Atacama, en el caso chileno, y como ustedes pueden ver en la imagen, lo que se ve ahí, el cerro más clarito, es un cerro de relave, que está, como ustedes lo pueden ver, pegadito a la ciudad. Y así tenemos 87 en la cual juegan los niños y las niñas, tenemos uno detrás de la Universidad de Atacama, tenemos, la ciudad en sí está rodeada de este tipo de residuos. Por tanto, este es un tema principal, no solamente en la reflexión y en la producción desde la academia que podemos tener, o debería serlo en realidad, y no siempre lo es, ¿sí? El tema es que cuando nosotros estamos hablando de relaves, cuando estamos hablando de la relación que precisamente mencionaba Paula en su presentación, de cómo habitamos, de cómo vivimos las ciudades, de cómo ejercemos ese derecho a la ciudad, también tenemos que pensar en que todas nuestras territorialidades y nuestras corporalidades, ¿cierto?, están cruzadas por distintos contextos en los cuales vivimos. Este precisamente es uno de los relaves que está detrás de la universidad. Como ustedes pueden ver, hay un asentamiento ahí ubicado, un campamento, y sobre el cual no existe ninguna respuesta por parte de las autoridades, del gobierno, del Estado, respecto de cómo se hace ese tratamiento de relaves. Recién están catastrados, o sea, 1 o 2 años. Por tanto, es un tema que se presenta ahí. Y aquí está un poco lo central de lo que quiero plantearles, porque frente a esta temática, ¿cierto?, desde los feminismos, desde las colectivas, desde las distintas instancias organizativas, lo que se plantea es cómo a través de la defensa del cuerpo-territorio vamos resistiendo. Y, como lo dicen las compañeras, en esta fotografía resistimos en comunidad, ¿sí? Entonces, un poco esta es la provocación que tengo como para poder comenzar a conversar de lo que les quiero plantear el día de hoy, y que tiene que ver con estos tópicos, ¿cierto? En cómo la región de Atacama, específicamente la ciudad de Copiapó, se ha transformado en un territorio que no es un territorio que en sí mismo violenta, ¿cierto?, a las mujeres y a las disidencias sexogenéricas que están ahí. Y esto tiene que ver con una región que se plantea, ¿cierto?, desde un discurso del sacrificio, discurso que por supuesto no es nuestro, sino que es un discurso que se ha implantado, que se ha implementado en esta región, ¿cierto?, y que de alguna manera va a constituir lo que reconocemos como una expresión violenta, ¿cierto?, desde una mirada patriarcal, que está asociada, obviamente, al extractivismo, pero que tiene también relación con el sistema de dominación, ¿cierto?, que va legitimando las desigualdades, ¿cierto?, también como diferencias sexuales, y que va, de alguna forma, naturalizando la violencia de este sistema capitalista, ¿cierto?, en su fase neoliberal, sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. En este sentido, lo que ha hecho el extractivismo, y lo que ha hecho siempre en realidad, es otorgarnos una posición subalternizada, ¿cierto?, desde una actividad que es netamente patriarcal, en donde se asume un mandato específico, y un mandato que además es prioritario, en relación a la apropiación por parte del extractivismo de los cuerpos de las mujeres. Y eso ha permitido que efectivamente este discurso del sacrificio facilite la precarización de la vida, y no solamente la precarización de la vida en términos de las condiciones materiales de la vida, sino que también la precarización de la vida vincular. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema, ¿cierto?, en donde se prioriza la deshumanización, en donde, como dice Rita Segato, ¿cierto?, se genera toda esta situación para poder permitir
un abordaje rapiña de los cuerpos, ¿cierto? Y de los territorios, dejando solamente restos. Esto es lo que sucede en nuestra región y lo que sucede en muchas regiones, no solamente de Chile, sino que también del resto de Latinoamérica, en donde se van configurando como sacrificables ciertos cuerpos, principalmente los cuerpos feminizados, los cuerpos generizados, los cuerpos racializados y colonizados. Todo esto para asegurar la permanencia y la sostenibilidad de un sistema que es un sistema profundamente ecocida. Y en donde, obviamente, y como lo dicen muchas de las consignas, el extractivismo capitalista y el patriarcado se necesitan y son mutuamente indisociables. Deme un segundo. Esto pasa cuando estamos en vivo, ¿ah? Y forma parte de lo que es las plataformas. Ya, Cori, tranquilo. Y tiene que ver cuando estás conciliando familia y trabajo también. Entonces, como les iba comentando, ¿cierto? Además, siempre me pasa que me pongo a hablar y me empieza ahí la demanda, pero tiene relación también con esto mismo, ¿cierto? Entonces, les iba comentando y un poco narrando, ¿cierto? Que efectivamente vivimos en una situación de violencia, de despojo de los territorios que va afectando los cuerpos de las mujeres, ¿cierto? Que ya habían sido afectados anteriormente, ¿cierto? Como un territorio político, que había sido objeto de control, ¿cierto? Y que había sido puesto al servicio de los procesos de acumulación capitalista, como bien nos recuerda Silvia Federici. Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría aquí destacar en términos de los aportes que podemos hacer desde esta situación que vivimos, que habitamos, que sentimos, ¿cierto? Para la discusión que se nos propone el día de hoy. Uno, el tema de la injusticia ambiental. Y el tema de la injusticia ambiental, ¿cierto? Coludida con las prácticas de olvido que se encarnan, ¿cierto? En una narrativa que hace pensar a quienes habitamos este territorio, ¿cierto? Que vivimos en un destino trágico que curiosamente nos tocó vivir, cuando efectivamente esa situación está relacionada no con el designio trágico, sino que con expresiones de injusticia ambiental que son de corte estructural, ¿cierto? Y que han sido transgeneracionales. Y eso hace que se produzca un proceso de desmemoria que va haciendo un olvido respecto de la importancia de la interdependencia. Reconocernos, ¿cierto?, que un poco como la idea de las feministas comunitarias y de los feminismos indígenas, ¿cierto?, en el sentido de que somos cuerpo-territorio y que nos debemos, en este caso, pensarnos así, porque aquí lo que se sacrifica no es solamente la territorialidad, el espacio, ¿cierto?, la tierra. Aquí lo que se sacrifica, ¿cierto?, es el cuerpo territorio, que sufre los impactos de las múltiples violencias de las cuales estamos hablando aquí. Sin embargo, esto también nos permite el poder gestar procesos emancipatorios, procesos de resistencia, ¿cierto?, que nos permiten acuerpar propuestas que vayan hacia la despatriarcalización de los territorios en disputa, ¿cierto?, como bien nos propone CAPNAL. Porque de alguna forma lo que se ha hecho acá es que las distintas agrupaciones, las de distintas colectivas en resistencia, ¿cierto?, van dando cuenta, van mostrando la forma en que el sufrimiento ambiental, ¿cierto?, se encarna en los cuerpos territorios de las mujeres y las disidencias sexogenéricas que habitamos el Valle de Copiapó, pero también el Valle del Huasco, ¿cierto?, la zona de Chañaral y toda la región de Atacama. En este sentido,
me gustaría mencionar de que a pesar de esta situación, a pesar de la precariedad de la vida que vivimos, a pesar de esta minorización que se nos entrega por parte del sistema, ¿cierto? Reconocemos también ciertas prácticas de esperanza que están acuerpadas, sobre todo en las colectivas y organizaciones feministas, que han hecho suya la consigna de Atacama no es un territorio seguro para las mujeres, muy asociado a lo que nos planteaba Paula recién respecto de cómo este miedo nos va movilizando y va transformando las formas de movernos dentro de las ciudades. Aquí lo que se ha llevado como consigna es esa: Atacama no es un territorio seguro para las mujeres, dejando en claro la situación de mujeres, niñas y cuerpos disidentes en nuestra región, que viven en la cotidianidad, y como diría Judith Butler, una atmósfera de daño potencial, de muertes repentinas, de muertes violentas, ¿cierto? Y que ha obligado a generar solidaridades entre las vivas, que ha generado ciertos procesos de resistencia como propuestas alternativas a lo que estamos viviendo aquí, y hacen que estas territorialidades, estas corporalidades sean en sí mismos esperanzas. Y creo que ese es una provocación. Es una provocación porque comprender cómo desde esta encarnación de lo sacrificable podemos sacar y de alguna manera reconvertir, resignificar esto, tejer la indignación desde otras veredas para poder aportar al tejido plural de la vida, tejer relaciones, tejer rebeldías, articular la complicidad para interpelarnos, para generar prácticas políticas llenas de ternura que puedan significar también procesos de recuperación, de sanación, ¿cierto? Y que nos permitan de alguna manera estructurar cómo vamos enfrentando los procesos de violencia, que son múltiples, que nos dañan, que atentan contra la vida, ¿cierto? Pero que también son posibles de sanar, de vivir, ¿cierto? De resistir a través de la acción comunitaria, ¿cierto? A través del encuentro comunitario, a través de las relaciones de armonización, ¿cierto? Donde, como nos decía Cabnal, ¿cierto? Se pueda reivindicar la alegría sin perder la indignación. Entonces, estamos un poco en eso siempre, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo esto? Y no sé si me queda un poquito de tiempo respecto del tema que nos Sí, convoca hoy. unos 5 minutitos no más. Perfecto. Sí, porque claro, cuando nosotros hablamos de cómo vamos generando estas demandas, cómo vamos generando esta resistencia y cómo incidimos, ¿cierto?, en términos de las distintas discusiones políticas que existen respecto de las corporalidades y las territorialidades, y respecto de esta visión de una región entera en sacrificio, veíamos de que efectivamente la visión de la democracia nos queda corta si es que esta democracia es tal y como la estamos viviendo en estos momentos, ¿sí? Y en ese sentido, una de las cosas que tenemos clara es que efectivamente lo deliberativo de la democracia debería estar de alguna manera en diálogo con una idea de justicia de género. Y no con una idea de justicia de género de esto de los objetivos del milenio o de los feminismos institucionales, sino como un deber ético que pueda reconocer, ¿cierto?, la representación de las mujeres y los cuerpos feminizados, las disidencias sexogenéricas, ¿cierto?, y que pueda permitir el reconocimiento de los grupos socialmente e históricamente excluidos. En ese sentido, creemos que las apuestas tienen que estar relacionadas con el trabajo desde las perspectivas feministas e interseccionales, ¿cierto?, que puedan considerar estas otras corporalidades, estas otras territorialidades que se sitúan en los márgenes,
que estamos muy de fuera, ¿cierto?, del discurso tradicional, hegemónico y centralizado, ¿cierto?, que habitualmente escuchamos. Y que de alguna manera esta visión de la democracia, ¿cierto?, debe también recuperar el principio de la dignidad, que salió a la calle hace un par de años, ¿cierto?, pero tiene que también defender la dignidad como un principio fundamental. Y una dignidad, ¿cierto?, una idea de vida digna que nos permita precisamente eso, defender, pero también que se nos garantice la vida digna de ser vivida, reconociendo, ¿cierto?, las relaciones profundamente interdependientes que existen. Y con esto voy a ir terminando ya para que podamos conversar, ¿cierto? Lo que nos queda claro a nosotras es que tenemos una justicia patriarcal que nos expolia, que nos despoja del dominio de nuestros cuerpos territorios, que en muchas ocasiones nos arrebata la capacidad de agencia y que dificulta el ejercicio de los protagonismos sobre las propias vidas. En ese sentido, ¿cierto? Creemos de que es sumamente necesario que exista una justicia basada en el reconocimiento, que se pueda reconocer elementos tan importantes como trabajo no remunerado de tareas domésticas y de cuidado, ¿cierto? Que se pueda luchar efectivamente contra todas las formas de violencia, ¿cierto? Y que efectivamente esta consigna que los movimientos feministas de los últimos años han enarbolado, que tiene que ver con el nunca más sin nosotras, sea efectivamente una realidad para que se pueda permitir, ¿cierto?, el desarrollo de subjetividades diversas y heterogéneas. Yo creo que hasta ahí me quedo para que podamos conversar también un poquito más. Muchas gracias, Cori, por tu exposición. Entonces, ahora vamos a pasar al momento de las preguntas y quien guiará este momento será el doctor Rodrigo Azoka. Rodrigo. Muchas gracias, Lorena. Saludar a las colegas con sus espectaculares presentaciones muy interesantes. Y invitamos también a las personas que están conectadas, si quieren hacer una pregunta, nos pueden pedir la palabra para hacerla en vivo, o también a través del chat. Aquí en el chat tenemos una pregunta de Lina Quiroga, que dice: ¿socialmente se podrá cambiar el pensamiento machista que en gran parte de nuestra sociedad tiene? Una pregunta para todas, ¿no? Creo que ahí se está conectando Sonia. Si gustan, podemos comenzar con esa pregunta mientras motivamos a las demás personas a participar. Bueno, si quieren parto. Bueno, yo creo, Lina, que quienes estamos aquí tenemos la fuerte convicción de que ese pensamiento y esas prácticas se pueden modificar, y de hecho yo creo que quienes tenemos más años podemos ir viendo los cambios que se han podido instalar dentro de la sociedad y sobre todo dentro de las sociedades latinoamericanas, pero en particular dentro de Chile. Quizás hay cuestiones generacionales que conviene poner también en contexto, pero hablar, por ejemplo, escuchar dentro de la academia a profesoras que se declararan abiertamente feministas, por ejemplo, en los años que yo estudié, por allá por los 90, fines de los 90, era casi imposible escuchar. O sea, yo me acuerdo que de hecho era muy mal visto, había como una satanización súper fuerte de aquellas profesoras que se manifestaban como en un discurso más solidario, quizás más reivindicando los derechos de la igualdad. Por lo tanto, yo creo que efectivamente lo que nos muestran las distintas generaciones es que muchas de las prácticas machistas van cambiando. Pero eso no significa mirar desde una perspectiva ingenua, porque así como van cambiando y se van modificando, el patriarcado y los regímenes de género utilizan
cada vez mecanismos más sutiles de control, más sutiles de subordinación, y hay mecanismos mucho más invisibilizados dentro de esta forma. Yo diría que lo que nos hace siempre volver a la realidad son las violencias de género, que son cada vez más radicalizadas, que los feminicidios aumentan, por lo tanto uno puede ir viendo que van cambiando ciertas prácticas y ciertos discursos tan anquilosados, machistas, pero también hay otros que se arraigan porque no quieren cambiar, porque significa un cambio muy radical dentro de la sociedad y por lo tanto se puede manifestar en formas de violencia. Pero quienes estamos aquí tenemos, yo creo, la convicción, la esperanza y sobre todo la mirada puesta en que nuestras propias vidas tienen que ser un espacio de disputa, de lucha, de esos pensamientos machistas que no necesariamente nosotras, por muy feministas que seamos, dejamos de tener. Sí, a mí me gustaría comentar, ¿cierto? Oye, estoy muy emocionada por ver a la Paula, por si acaso. Bueno, Y nos poder vimos estar aquí. Sí. Nos conocimos en México, de hecho. En México, sí, es verdad. Sí, a ver, hartas cosas. Yo creo que efectivamente, tal como lo decía Paula, creo que sí, que podemos generar cambios profundos y terminar, ¿cierto?, con el pensamiento machista, como dice ahí, y que esto no sea solamente una utopía, sino que se transforme en prácticas cotidianas habituales. Y yo en eso tengo mucha esperanza, o sea, yo creo que es posible. Ya, dame un segundo. Porque tal y como decía Paula, si no, no estaríamos acá, porque esto también es un tema de militancia, es un tema de actuancia, ¿cierto? De trayectoria, de darle sentido a la vida. Y yo creo que en ese sentido no podemos desligar los cambios que se pueden producir en la sociedad en términos de terminar con el sistema patriarcal en relación a la responsabilidad que también tenemos como universidades, como centros de estudios, dentro de la educación no sexista y de una educación antipatriarcal. Yo creo que eso es fundamental, o sea, ¿podemos cambiar el pensamiento machista? Sí, cuando tengamos efectivamente un compromiso férreo con una educación no sexista, una educación antipatriarcal. Y en eso, en las universidades, sobre todo las escuelas de trabajo social, creo que tenemos una responsabilidad inmensa en enfrentar estos temas y no solamente conversarlos, discutirlos y problematizarlos, sino que generar cambios profundos en términos de la estructura curricular, en términos de las relaciones, en términos de poder, ejercer el poder dentro de las escuelas de manera distinta para que efectivamente las lógicas patriarcales, ¿cierto?, vayan de alguna manera trabajándose, mitigándose, enfrentándose. Porque esto no es un tema solamente de las mujeres y de los cuerpos feminizados. Aquí hay que todos, todas y todes tenemos que un gran trabajo que hacer. Por ejemplo, yo vengo con todas a mí me llama la atención, por ejemplo, de que exista muy poco trabajo respecto de masculinidades hegemónicas, por ejemplo, habiendo tanto por hacer en la temática. Y si bien empezamos tímidamente a construir la posibilidad de hacer un trabajo social feminista o una ciencia social feminista, ¿cierto? Necesitamos de más redes, de más complicidades, para que efectivamente poder generar estos cambios al sistema patriarcal en el que hablamos. Ahí, porque efectivamente cuando dice el feminismo es un término basado desde la academia, sí, pero tiene que ver también cómo lo encarnamos. O sea, cuando decimos, y las chiquillas, ¿cierto?, la dicen en la calle, somos feministas, y vamos con el pañuelito verde, y estamos ahí en cada una. O sea, yo no veo que eso lo está haciendo la academia. Yo veo que están haciéndolo mis compañeras en la calle. No veo el resto de mis colegas en las marchas, acuerpadas, ¿cierto?, enfrentando a las distintas cosas, exigiendo justicia, como en el caso de nuestra región, por Catalina, por Tania, por Tiares, que en estos momentos están desaparecidas.
Entonces, hay un cúmulo de cosas que yo creo que en estos conversatorios empiezan a aparecer, y lo importante es cómo nos empezamos a motivar, cómo estas cosas empiezan a darnos sentido y nos empiezan a motivar para la acción también. Eso. Sí, tal vez yo podría agregar a lo que dice Paula y Cori, que cómo los movimientos sociales, los colectivos, las colectivas van haciendo incidencia desde distintos lugares sociales, desde, no necesariamente desde probablemente desde la academia, aun cuando la academia tiene el mal de capturar ciertos los fenómenos, los temas y apropiárselos, desconociendo la importancia y el alcance que tienen los movimientos sociales que no están dentro de la academia. Pero respecto del patriarcado, yo diría que lo que decía Paula, estas cosas como sutiles, soterradas, lo no dicho, ¿cierto? Que son tan peligrosas como lo otro, como lo explícito. Y que lo complejo es cómo el patriarcado se hace carne en estos machismos, micromachismos que operan en espacios privados y se extienden, ¿cierto? Aun cuando se le ha hecho ya una grieta, esa grieta es insuficiente. Yo también soy una convencida que toda vez que amplificamos voces, vamos haciendo incidencia. Es decir, cuando creemos que estamos solas en un espacio, los que hemos vivido algún tipo de violencia al interior de las instituciones donde laboramos, sabemos que de pronto miras alrededor y estás sola, porque el temor se apodera, el temor es un aspecto muy potente, se va empoderando de las personas y finalmente pareciera ser que todo ese avance que hemos tenido, ¿cierto? En las instituciones se hace muy pequeño o las instituciones se invisibilizan. Entonces, ¿por qué a mí me parece tan interesante a propósito de la otra pregunta cuando dice por qué las mujeres de pronto, o el feminismo más bien, ha tenido tanta fuerza? Bueno, porque de pronto se opera por saturación. Es decir, ha habido tanta historia, ha habido tantas mujeres, ¿cierto?, que han sacrificado su vida incluso, ¿no?, por reivindicaciones, por justicia social, por vivir en relaciones equiparables, en relaciones en perspectiva de derecho y de justicia. Entonces, de pronto, lo que pasó con el tsunami feminista en 2018 fue el decir basta, fue el decir operemos o expresemos esa sororidad, ¿verdad?, que tenemos, y ya dijimos basta y ni una más. Ninguna más, ya no vamos a aceptar que se siga violentando. Y eso lo podemos ver en las marchas, ¿no? Podemos ver que los que vamos a los 8 de marzo, ¿verdad? Vemos el respeto, la generosidad que opera en mujeres cariñosas, en donde se va derribando ya hace mucho tiempo esta idea de la mujer competitiva, hemos construido mujeres cariñosas, ¿cierto?, de diversas generaciones que se van entregando a la posta y no solo como un discurso, sino que como un estilo de vida. Es decir, cuando hemos trabajado los temas de masculinidad, a propósito de lo que dice Cori, una de mis preocupaciones es que nos quedamos los temas discursivos, en ponerle adjetivo a las masculinidades, hegemónica, antihegemónica, las nuevas masculinidades, en fin, pero ¿dónde está lo propositivo? O sea, ¿vamos a seguir en el diagnóstico o vamos efectivamente a hacer un cambio sustantivo que significa cambiar las relaciones? Y ahí hablamos de nuevo en el cambiar las relaciones en perspectiva de derecho y de justicia social. Es decir, no estamos pidiendo permiso ni estamos pidiendo favores, es lo que nos corresponde. Muy bien, si les parece, vamos a dar la palabra a Belén, que tiene su mano levantada, y también pasamos a las preguntas que están en el chat. Belén, por favor. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que tengo una pregunta, espero poder explicarla bien. Me llama mucho la atención, por ejemplo, ya el día de hoy, acá en Chile, aparecieron 9 candidatos a ser próximos presidenciales. Dentro de estos 9, 8 son hombres y solo una es mujer. Entonces, si bien los movimientos sociales feministas han ido avanzando bastante, me llama la atención que solo tengamos una representante mujer, y más aún, bueno, esta es una mujer bastante adulta, que ya viene de la elite, ¿verdad? Lleva harto tiempo en política, una mujer también que uno si la mira
está bastante como, normalmente las mujeres que están dentro de cargos políticos son bastante masculinizadas, pelo corto, como que tienen que ser bastante serias, traje de 2 piezas, ¿verdad? Que es como todo lo contrario a lo que rompe, lo que trata de mostrar el feminismo, mujeres empoderadas, que podemos vestirnos como queramos. Entonces, mi pregunta en base a esa reflexión, donde tenemos solo una candidata femenina y todos los demás son hombres, ¿dónde está la representatividad que deberíamos tener nosotras mujeres? Porque si bien hemos posicionado los temas, ¿verdad? Género, violencia, hemos ido avanzando también, no hay que desconocer que han habido avances, ¿verdad? Se está valorando más el trabajo fuera de la casa de la mujer, hemos podido estudiar, etcétera, pero aún no logramos esa representatividad que sí logramos en la convención, donde hay paridad, ¿verdad? 50% mujeres, 50% hombres. ¿Qué nos falta o qué mirada ustedes les podrían dar a esta reflexión que hago yo y a esta duda que digo yo? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no estamos nosotras si somos las que prácticamente llevamos y movemos todo? Somos las que nos reproducimos, somos quien llevamos el trabajo, la mano de obra. Entonces, me gustaría escucharla porque me siento mal al no tener esa representatividad que uno debería tener. Eso, muchas gracias. Gracias, Belén. Vamos a leer las preguntas que están en el chat, así quizás las expositoras también pueden complementarlas en sus intervenciones. Tenemos un comentario de Bárbara Cayuleo, dice, ¿por qué cuando hablamos de sacar el patriarcado lo hablamos desde el feminismo, un término basado desde la academia y lo colonial, y no lo hablamos de antipatriarca, ¿no? Creo que algo bien ya referido las expositoras. Vanessa Madariaga dice, ¿por qué creen que el movimiento feminista tomó tanta fuerza o poder hasta hoy y por qué tomó tanto tiempo? Ingrid Melipillán dice, muchas gracias por las exposiciones. El tema de la corporalidad y el territorio me parecen temas muy interesantes de entender, que los espacios de disputa son públicos y cómo se han visibilizado. La ciudad como ese espacio de disputa y cómo esta estructura patriarcal afecta la vida de las mujeres y favorece la inequidad, como la seguridad pública, la seguridad ciudadana, se abordan desde una perspectiva feminista, cuando la justicia es patriarcal, cuando el Estado es patriarcal. Claudia Flores pregunta, ¿cuál es el rol de los varones en las luchas y las reivindicaciones feministas? Emi dice, hola, buenas tardes, mi pregunta es, ¿cómo según ustedes formamos parte de la cultura machista sin saberlo? Y Catalina Hernández dice, tengo una Rodrigo, duda. te quedaste pegado. ¿Sí? No, yo te lo escucho ¿Hola? bien. No yo te escucho. ¿Se escucha? Ah, ya. Perfecto. Soy yo entonces. Repito la última pregunta, por si no se escuchó. ¿Sí? De Emi, que dice, mi pregunta es cómo, según ustedes, formamos parte de la cultura machista sin saberlo. Y la pregunta de Catalina Hernández es, hola, tengo una duda respecto a conversaciones de amigas con respecto al feminismo. ¿Se puede considerar dentro o parte del feminismo a las agrupaciones disidentes? Si gustan podemos hacer algunas referencias ahí. Sí, esa pregunta yo creo que tú eres el más indicado para responderla. Si les parece podemos... ¿Rodrigo? ¿Sí? Perdón, no alcancé a escuchar. Que tú podrías responder esa pregunta, dice Paula. Ah, muy bien. Complicado, ¿no? Creo que gracias también por integrarme en la conversación. Primero, creo que ustedes lo han expresado muy claramente. Incluso Cori me gustó mucho cuando hablaba de los feminismos y todas estas diferentes formas de percibir estos movimientos que surgen principalmente desde los movimientos sociales, ¿no? Incluso desde el contexto de las disidencias, creo que hay ciertos referentes que vienen incluso colonialmente descritos, ¿no? Quizás la estructura de este movimiento de orgullo, ¿no? Que nace principalmente de los movimientos que en el bar de Stonewall en Nueva York viene a generar una lucha con la policía neoyorquina en los años 60-70, ¿no? Que posteriormente atrae una serie de reivindicaciones culturales, políticas hacia la comunidad
LGBTQ+. Creo que allí hay una cuestión que tiene que ver con un poco con mirarnos también desde el lugar geográfico, social que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Cómo estos referentes, quizás exportados, importados para otras culturas, también nos van generando una forma de identificación que no tiene que ver necesariamente con el contexto local. ¿A qué voy con todo esto? Creo que en nuestro país hay una vinculación, ¿cierto?, mucho más profunda de los movimientos feministas con las disidencias. No está tan separado, no está tan escindido. Creo que, sobre todo con el proceso que se vivió en dictadura, los movimientos sociales se unificaron, ¿no? La lucha era contra la opresión principalmente. Y eso permitió que la visibilización de ciertos movimientos que eran más o menos incipientes. Estoy pensando quizás en los movimientos de liberación homosexual en los años finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Que de alguna forma se fue organizando en función de sumarse al poder popular en contra de la dictadura. Y eso creo que les da un poder distinto a lo que ocurre en otros lugares del mundo. En América del Norte, principalmente Estados Unidos, Canadá, y lo que pasa en Europa, ¿no? Donde los contextos son diferentes, ¿no? Por eso la pregunta, y sobre todo cuando Claudia pregunta sobre el papel de los hombres en el feminismo, que lo hemos conversado con algunos de los estudiantes que están conectados acá incluso, es algo que no está cerrado, ¿no? Y que de alguna manera los estudios de masculinidades que vienen principalmente con los trabajos de Teresa Valdés, de José Olavarría en Chile particularmente, el trabajo que hace Rodrigo Parrini allá en México también, ¿no? De la antropología muy interesante, Roberto Celedón acá en Chile, en fin, hay varias personas muy interesantes trabajando en ello, vienen a demostrar que no podemos pensar esos contextos solamente desde lo que importamos, desde el norte geográfico, ¿no? Creo que es necesario, como dice de Sousa Santos, que necesitamos tener una epistemología del sur, mirar las cosas desde acá, porque cambia bastante el contexto. No sé si alcanzo ahí a abordar algunos elementos para discusión. Gracias, Rodrigo. ¿Cómo continuamos? Voy yo. Gracias. Es que me sentí interpelada por Belén, solamente por una cosa que me gustaría mencionar. Hay dentro de la pregunta de Belén, hay cuando las mujeres ocupan o ocupamos cargos de responsabilidad política o cargos de liderazgo, se producen una serie de fenómenos que ustedes podrán encontrar literatura al respecto, ¿cierto? Que hablan de esta necesidad un poco de transvestirse en términos de poder ocupar posiciones, discursos y prácticas masculinizadas dentro de cómo validarnos frente a esas lógicas. Porque todavía sigue siendo extraño que una mujer se atreva a ejercer liderazgo, se atreva a ejercer poder. Y en el caso puntual de lo que preguntaba la compañera Belén, por la senadora Yasna Proboste, y lo digo, me sentí interpelada porque es senadora por mi región, entonces yo no soy militante de C, ni espero nunca serlo, pero sí me gustaría destacar de que el sistema patriarcal es muy, pero muy extremadamente violento con aquellas mujeres que osan a enfrentarlo en términos de poder desarrollar liderazgos distintos y distintivos. Y en ese sentido, yo lo que podría decir de la senadora es que, por ejemplo, hace muy pocos días se aprobó en el Senado, ¿cierto? Y ya está lista para ser ley, la ley sobre contra el abuso, el acoso y la discriminación sexual en el ámbito académico. Y precisamente esta senadora, ¿cierto?, es una de las que impulsa el tema.
no hubiera sido posible sacarlo si no tuviéramos a estos personajes, que puede ser ella, o puede ser cualquier otro, metido en política. Ahora bien, que validemos con eso las formas en las cuales se hace la política desde el patriarcado, no, para nada. Y yo creo que precisamente esa es una de las razones por las cuales en este momento no tengamos mujeres dentro de las candidatas. Porque efectivamente la lógica de la democracia actual, fundada en los partidos actuales de los cuales que tenemos hoy día, está basada en una lógica patriarcal, en la cual los liderazgos están asociados a ciertos grupos hegemónicos de poder, a ciertas posiciones, a los cuales es muy difícil que lleguemos las mujeres. Y no solamente en términos de la política que se hace dentro de los partidos políticos. Si uno, por ejemplo, lo piensa en términos de las universidades estatales, por ejemplo, o las universidades de consejos rectores, las posibilidades de que una mujer llegue a una rectoría son limitadas. ¿Y por qué? Porque hay una ley en la cual dice de que para poder llegar a la rectoría se tiene que haber hecho dirección académica. Y esa dirección académica en muchos casos está vedada para las mujeres porque sufrimos de una serie de precarizaciones laborales, ¿cierto? Brechas, etc. ¿A dónde quiero llegar con eso? Para no extenderme y escuchar interesadamente a Paula y a Sonia, de quienes aprendo mucho, ¿cierto? Es que efectivamente tenemos que tener cuidado respecto de cómo usamos lo que con las compañeras decimos el feministómetro, ¿cierto? En la cual aplicamos ciertos estándares de feminismo a todas, todos y todes, cuando en realidad creo muy humildemente es que estamos todos y todas en constante aprendizaje, equivocándonos a diario, contradiciéndonos a diario, problematizando la situación a diario. Entonces, cuando por ejemplo dice, ustedes son, ¿cómo formamos parte de una cultura machista sin saberlo? Yo creo que uno de los principales aprendizajes que yo tengo desde los feminismos es precisamente que la postura política que nos exige es poder generar conciencia de todas las acciones, de todas las prácticas, de todos los discursos que tenemos en esa cotidianidad. Y si yo me pongo a pensar en esa cultura machista, ¿cierto?, de la cual formo parte, y en algunos casos reproduzco, y en otros casos problematizo, y en otros casos, ¿cierto?, tendría que empezar a ser consciente de todos los actos que realizo en el día a día. Por eso, ya para terminar, yo creo que efectivamente no podemos aplicar el feministómetro, sino que tenemos que construir relaciones distintas, hacer una democracia distinta en ese sentido, una democracia relacionada con los vínculos, un poco lo que nos decía la Julieta Kirchner, ¿cierto? Enmarcada en esto de tejer rebeldías que nos puedan hacer en algún momento subvertir este sistema profundamente patriarcal, profundamente capitalista, profundamente ecocida. Hasta ahí me quedo porque hablé mucho. Sí, yo diría en relación a la pregunta de Belén que, o sea, la verdad, Belén, es que yo creo que hay como distintos planos, distintos órdenes que hay que visualizar cuando tú haces esa pregunta. Efectivamente, yo creo que hay un discurso feminista mucho más posicionado, al menos en la categoría de género se ha ido validando, incluso en los sectores más conservadores, empiezan a utilizar el género ya sea para denostarlo, para utilizarlo a su forma y darle un doble o triple sentido. Pero yo diría que hay un plano que es mucho más discursivo de aceptación e incluso clases de tolerancia. Ya, tenemos que como por el bien, ni siquiera por el bien común, sino que porque, para no pasar de complicado, muchos sectores empiezan a aceptar este discurso, pero las estructuras sociales que son patriarcales y donde está simbólicamente constituido el patriarcado, esas no cambian tan fácil. Y yo creo que la política es un ejemplo de eso. Hemos visto cómo incluso dentro de las fuerzas políticas más progresistas hoy día en Chile,
que tienen discursos hasta de lenguaje inclusivo, etcétera, no necesariamente la representación de las mujeres es mayoritaria, no necesariamente tiene ese liderazgo central que es importante y que tiende a reproducirse en todos los niveles. O sea, es lo mismo lo que pasa en las elecciones presidenciales, lo que pasa en una elección de junta de vecinos. Es decir, la estructura política, por más como conciliadora con respecto a los discursos de género y a los discursos feministas que hoy día se pueden escuchar, no necesariamente han cambiado, yo diría, la estructura más fuerte de la estructura política, que pone de diferentes formas límites y dificultades para que las mujeres puedan seguir ascendiendo en términos del orden político tradicional, e incluso en esos más progresistas tampoco necesariamente los mecanismos son tan claros como para la inclusión de las mujeres. Yo quería dar dos ideas, una sobre lo que dice Ingrid respecto a cómo la seguridad pública y la seguridad ciudadana puede darse de una perspectiva feminista cuando la justicia es patriarcal. Yo diría que en eso hay una renovación, Ingrid, respecto a la misma noción de justicia patriarcal. Yo creo que cada vez más empiezan a haber ejemplos de feminismos que no son punitivistas, es decir, feminismos que no están pensando necesariamente en que el Estado punitivo es la solución a los conflictos, es decir, que ni las cárceles ni llenarnos de controles es la forma de resolver muchas problemáticas, y empiezan a ensayar incluso ejercicios alternativos de justicia. Y América Latina me parece que es un buen ejemplo para mostrar esas formas de justicia que no necesariamente se dan dentro del orden estructurado de la justicia, porque sabemos efectivamente que es patriarcal y que muchos de nuestros propios discursos van en esa orientación como de lo punitivo. Entonces hay muchas abogadas, también organizaciones feministas que están repensando la noción de justicia patriarcal precisamente a la luz de feminismos que no necesariamente tienen lo punitivo como lo central. Respecto a la pregunta de Emi, de que realmente formar parte de una cultura nos hace inevitablemente ser parte de muchas prácticas de las cuales no somos conscientes. Es decir, cuando no reconoce, como dice Bourdieu cuando habla de la violencia simbólica, es decir, es una suave violencia, es tan suave que no la reconocemos como violencia. Son prácticas, por ejemplo, todas estas prácticas del amor romántico, tan instaladas dentro de la cultura, del piropo, qué bonita que andas, que mira que tú... son muchas prácticas que no se reconocen, por ejemplo, como violencia, y ahí está la reproducción de la cultura sin saberlo, sin ser tan consciente respecto a que ahí está claramente el dominio masculino, por ejemplo, dentro del espacio público. Hay otras formas en que es imposible no saberlo, pero hay muchas prácticas que vamos incorporando, incluso hay todo un conocimiento que se denomina como incorporado, es decir, lo incorporamos corporalmente y muchas veces no somos tan conscientes de eso. Entonces yo creo que formar parte de una cultura patriarcal, pero también racista, muchas veces podemos tener comentarios racistas, homofóbicos, sin darnos cuenta, es súper sutil y es un ejercicio, yo creo que es importante hacerlo, de ir tomando conciencia de cómo nuestro lenguaje, nuestras prácticas, muchas veces el cómo pensamos va reproduciendo esas prácticas que son invisibles de alguna forma. Sí. A mí me gustaría complementar a lo que estaba planteando Paula y Cori. Me hace pensar en una investigación que desarrollamos hace unos 3 años con mujeres universitarias respecto a la violencia de género. Y cómo algunos de los hallazgos, ¿cierto? O las conversaciones con las estudiantes, era ellas se consideraban, y sus prácticas a nivel de espacio público eran feministas, pero luego cuando ingresaban a sus casas había todo un entramado machista
explícito, ¿cierto? De la presa más grande para el hombre, ir a hacer la cama al hermano, esas prácticas que están arraigadas y que de alguna manera también se manifiesta, como tú dices, en este amor romántico, la violencia en el pololeo, la vigilancia, ¿cierto? El apretón de mano, el controlar, digamos, con quién me relaciono, con quiénes se relacionaban. Entonces, decían, ¿no? Hoy día todas las mujeres menores de 30 años, decían, son todas feministas en el espacio público, pero llegando a sus casas, ponerse, ¿cierto?, un manto distinto y seguir ciertas prácticas que están arraigadas y que son muy difíciles de romper. Entonces, es como una especie, si lo vemos desde un radical pesimismo, podríamos decir que esta raigambre parece ser que no nos deja ver alguna luz. Pero en ámbitos más positivos, decir que estos avances o estos cambios epocales, esta irrupción, ¿cierto?, de los feminismos que tienen distintas explicaciones, distintas manifestaciones, hoy día están dejando huellas importantes, intergeneracionales, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea de la posta, de cómo vamos generando incidencias, no solo desde el discurso, porque el discurso se borra, la hoja se rompe, ¿cierto? Pero lo vamos dejando desde ciertas prácticas que están instaladas y van instalándose, algunas súper de forma bulliciosa y muy explícita, pero otras también, y las que más quedan, son aquellas prácticas que son tan implícitas que van dejando esa huella que es imborrable. Y yo diría que vamos también desde la academia, tenemos esa responsabilidad de generar otro tipo de relaciones. Y en ese sentido, las valentías, ¿cierto?, que se han expresado a lo largo de las historias epocales, ¿no?, de todas estas mujeres que han sacrificado, y vuelvo a decir, han sacrificado la vida, hoy día tiene un eco y tiene una huella. Y uno lo ve, por ejemplo, en cuestiones académicas, ¿cierto?, investigativas, pero también en el mundo público, con nuestras propias familias, con los hijos, con las hijas, que hoy día hay otra manera de entender el mundo. Entonces, bueno, esta deconstrucción del pensamiento también se va instalando, no con tanta fuerza en las instituciones, pero sí va dejando alguna huella. En ese sentido, desde la parte más radical positiva, más optimista, yo creo absolutamente en que había un cambio vocal importantísimo y que se ve en la vida cotidiana, ¿no? En la vida, en las relaciones, falta mucho por hacer. Yo diría que el diálogo, las conversaciones, en todos los ámbitos, ¿no? En los movimientos sociales, en las colectivas, feministas, en cómo también los feminismos acogen las disidencias, que también ahí hay un elemento muy interesante a dialogar, que yo creo que ya no alcanzamos a hacerlo, pero que podríamos seguir avanzando en esa conversación. Así que bueno, eso mientras tanto. Gracias. Ya tenemos que ir cerrando por la planificación, ¿no?, del tiempo. Ha estado muy interesante, pero me gustaría leer la intervención que hace Belén. Dice: muchas gracias por sus comentarios. Todo es un aprendizaje constante, como ustedes mencionan. Se cree con la esperanza de que se le den los espacios necesarios a las mujeres en todos los escenarios, incluso de poder y políticos. El cambio se está produciendo y eso se agradece. Y hay una última pregunta de Gerardo, si podemos abordarla muy brevemente. Dice: hola, ¿cómo relacionarían ustedes el sistema neoliberal con la violencia machista y patriarcal? ¿Qué tipo de políticas públicas son de suma urgencia al momento de buscar cambios sociales en pro de los derechos y dignidades de las mujeres? Podemos abordarla quizás brevemente, ¿no? No sé, sí, perdón. Bueno. Ya. A ver, ahí hay dos cosas. Uno es que yo creo que de las cosas que hemos aprendido en los últimos años es que, bueno, a propósito de la pregunta anterior, los feminismos han estado presentes desde siempre. O sea, que hayan tenido ese nombre o no es otra cosa. Pero desde siempre, incluso, y que tiene que ver con una historia que nos ha invisibilizado, una historia patriarcal, etcétera, y podemos conversar de eso en otra ocasión. Pero yo creo que efectivamente los espacios se han abierto, pero también hay que tomárselos.
hay que tomarse, hay que disputarlos, como decía Paula, ¿cierto? En términos de los espacios, y hay que ir nomás con todo. ¿Qué puede ser lo peor que pueda pasar? Yo creo que no mucho, porque al final la estructura patriarcal es tan fuerte que en realidad, claro, o sea, cuando nos organizamos y estamos ahí, generamos por lo general cosas muy buenas, ¿cierto? Por tanto, yo creo que ahí la invitación es a tomarse los espacios, a avanzar en ese sentido. Yo creo firmemente que hay que patriarcalizar todo, hay que cuestionarse todo, hay que decolonizar todo. Y en ese sentido, con la pregunta de la política pública, aborto. Aborto libre, aborto seguro, aborto... aborto en términos de reconocer la autonomía de las mujeres y los cuerpos feminizados, ¿cierto?, sobre la propia vida. Yo creo que eso, para mí como política pública, no solamente urgente, es absolutamente necesaria. Y lo último que quería comentar, ya que tengo aquí una música muy linda por parte de mi hijo pequeño que me acompaña, es que yo creo que ahí hay que hacer una invitación. Yo creo que este es un proceso en el cual estamos. Quiero creer de que, como nos decía por ahí la Belén, ¿cierto? Yo también sigo con mucha esperanza, con mucha alegría, con mucha indignación también y con mucha rabia. Pero eso también es un motor de movilización, es un motor para la acción, para la actuancia, que nos permita efectivamente poder generar esas transformaciones que son urgentes, que son necesarias y que de alguna manera nos permiten a todas, todos y todas poder tener una vida digna y una vida que pueda ser vivida en toda su plenitud. Eso. Sí, me gustaría decirles que, o sea, desde una perspectiva más esperanzadora, yo creo que el contexto que están viviendo ustedes como estudiantes, estudiantas, es muy esperanzador, creo yo. La verdad es que todo lo que está pasando, y lo veo desde afuera, la verdad es que lo veo a la distancia y con un grado como de nostalgia, porque creo que realmente lo que está pasando como con la Convención Constituyente, escuchar a tantas mujeres autoidentificarse como feministas y sin tener miedo a plantearse, escuchar hablar en distintos idiomas, porque no creo que sean lenguas, sino que son idiomas. Creo que es un escenario de mucha mayor diversidad, por lo menos de la que me tocó vivir a mí en la época universitaria o en la época estudiantil. Creo que eso es el resultado efectivamente de tomarse los espacios, de construir los espacios colectivamente, de creer que los cambios son posibles. En realidad creo que esa es la consigna, en realidad cambiar porque es posible cambiar y esos cambios se dan en distintas escalas, desde lo más individual, que son nuestras propias vidas, que tenemos que estar cuestionándolas permanentemente, hacia los cambios colectivos. Y yo creo que es importante en ese sentido. Dentro de las políticas públicas, yo diría que yo creo que, o sea, hay un orden que tiene que ver con las políticas, claramente, como decía Cori, el aborto, un sistema nacional de cuidado, creo que son hoy día mucho más prioritarios que en otros contextos, pero también creo que hay toda una cuestión sobre la justicia que es necesario discutir y que también es importante pensar como en las políticas y el papel de la justicia, no solo dentro del ámbito jurídico, sino que la justicia como parte de todas las políticas sociales. Sí, a mí me gustaría muy brevemente complementar respecto del sistema neoliberal, que no es solamente un sistema económico, sino que hay una racionalidad a la base que es muy peligrosa, y que peligrosa en términos del cuidado del medio ambiente, un sistema extractivista, que no hay cuidado a la tierra, a los demás, sino que más bien
la ganancia, ¿no? La ganancia en términos económicos, la destrucción, y ahí me recuerda este concepto del que el capital levita, es decir, el capital no tiene territorio, es decir, devasta los territorios, agarra el capital y se va para otro lado, deja destruido y en fin. Entonces, ¿dónde está el tema esperanzador? Es justamente ver que haya un cambio de racionalidad, que es una construcción, es decir, mi temor también, esperanzador, pero tengo el temor que yo confío mucho en las nuevas generaciones, la apertura que tienen, ¿cierto? Pero también siento que ahí hay algo que nos ha atrapado, que es justamente que también las nuevas generaciones están en el sistema del consumismo, de la sobreexplotación del medio ambiente, en fin, estamos hoy día en un circuito que tiene que haber una ruptura radical. Yo diría que la pandemia nos ha enseñado mucho al respecto. Yo diría que frente a la pandemia tenemos mucho que conversar, mucho que detenernos a reflexionar, ¿cierto? Y yo diría que hay un cambio sustancial respecto de cómo debemos generar economías más circulares, más autosustentables o sustentadas, ¿cierto? Y que es posible hacer ese cambio. Es una mochila, no es una mochila, es un mundo pesadísimo, pero hay que pensar nuevas formas, inéditas formas, como para también ir derribando este sistema que, insisto, ha quedado de manifiesto en este contexto de pandemia. Bueno, ahí nuevas conversaciones, nuevas investigaciones, ¿verdad? Y nuevas prácticas. Eso por mi parte. Bien, muchísimas gracias. Queremos agradecerles a las ponencitas, sus respuestas, a todos quienes preguntaron y participaron este día. Contarles y compartir con ustedes que constantemente como grupo de investigación GENSEX estamos levantando justamente conversaciones, diálogos, y prontamente les vamos a hacer, seguramente en el mes de octubre, vamos a hacerles llegar una convocatoria, justamente un ciclo conversatorio sobre masculinidades, que justamente ha salido aquí, que es muy importante poder tratar ese tema. Así que, bueno, sin más, nos pasamos bastante de la hora, pero en un diálogo sumamente fructífero y también gracias a las inquietudes y a preguntas de ustedes. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Gracias por acompañarnos. Besito, Gracias. Cori, Paula, a todas, Gracias. a las estudiantes que están acá. Gracias por estar aquí. Nuestros Súper compañeros buenas las preguntas. compañeras de trabajo. Súper buenas las preguntas, la verdad. Me quedo pensando. Sí. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Que estén bien, gracias Cori, por qué todo. gusto verte. Sí, besos, abrazos. Adiós.